profundamente personales. Todas las obras de Thomas Mann, aquí podemos ver esta obra de La muerte en Venecia y Los Buddenbrook, donde son obras que hablan de la vida personal, familiar de Thomas Mann, pero siempre trasciende la anécdota, ¿no? Tiene esta gran capacidad en un ensayo que recientemente ya había leído los ensayos sueltos, pero no la compilación, y que mi querido amigo Francis Mestres, que está aquí presente, me facilitó la experiencia sobre mí mismo, la experiencia alemana. Thomas Mann nos señala cómo es que a él le interesa la biografía, la autobiografía, pero no como anécdota subjetiva, sino como puesta en perspectiva de lo que diría Ortega y Gasset, un yo singular expresa a través de su circunstancia familiar, colectiva. Entonces, la obra de Thomas Mann tiene esa capacidad de conectar lo íntimo, lo personal. Podríamos señalar cómo es que La muerte en Venecia es justamente esta reflexión muy profunda. Ahora sería algo que podría tratarse de otra forma, pero en su momento un alemán de la clase alta, con valores culturales y ético-políticos, representaron un drama existencial. Lo trata a través de una elucidación profunda sobre el amor estético a los cuerpos bellos, que hoy tendría otro sentido, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que aquí, para darle la palabra también a mi querido amigo Armando, en principio podríamos hablar que la obra narrativa de Thomas Mann tiene esa profundidad de hablar de temas sociológicos, antropológicos, filosóficos, pero lo hace siempre a partir de una urdimbre donde la forma está perfectamente hilvanada, ¿no? Grandes escritores latinoamericanos, García Márquez, Fuentes, muchísimos más, por mencionar solamente dos grandes nombres, han abrevado de la obra de Thomas Mann, reconocen su deuda como uno de los escritores pensadores que abre este diálogo entre literatura, filosofía, psicoanálisis. Es de los primeros en introducir el psicoanálisis como una poderosa herramienta de introspección. Incluso él consideraba a Freud un gran novelista, al igual que García Márquez. Considera que la gran aportación de Freud no es sus aportaciones científicas, sino esta descripción profunda del ser humano. Entonces, este sería un punto fundamental. La otra cuestión, ya para pasar el micrófono, es su reflexión sobre el nacionalsocialismo. Thomas Mann es un autor profundamente honesto. Él tiene un texto que es un poco una apología del nacionalismo pro-alemán, consideraciones apolíticas, donde hace siguiendo esta perspectiva de Schopenhauer, a quien admiraba mucho, aparte de Freud. Schopenhauer y Nietzsche son quizá los grandes teóricos que iluminan su obra. Es de los primeros en reconocer la valía estética de Nietzsche y Schopenhauer. Las reflexiones sobre el nazismo y sobre Hitler tienen una profunda actualidad hoy en día, a partir de personajes como Donald Trump y otros personajes que tristemente, lejos de haber desaparecido, parece ser que hay un retorno de la derecha, hay un retorno del fascismo en el mundo contemporáneo. Entonces, Thomas Mann es una invitación a pensar de forma crítica, de forma libre, frente a un contexto bastante complejo, aporético, problemático, ¿no? Entonces, pero bien, no quiero acapararlo. Muchas gracias, doctor Sigifredo. Has tocado algunos puntos medulares que hay que tocar forzosamente al hablar de Thomas Mann. En principio hablas de política, de filosofía y por supuesto de la profundidad que da
desde una estructura narrativa formidable, como los grandes autores. Francis Mestres, un querido amigo poeta que está aquí con nosotros hoy, me comentaba acerca de las ediciones de Faulkner, y yo quería mencionar a Faulkner también en torno a estas grandes estructuras narrativas en la historia de la literatura. Son realmente ejemplares, como has dicho, han sido retomadas por muchísimos autores a lo largo de la historia. Mencionaste también la cuestión del psicoanálisis y me parece muy interesante lo que dices al respecto, porque efectivamente hay un diálogo muy interesante entre Thomas Mann y autores como Adorno. Es realmente algo que hay que revisar cuando hablamos de Thomas Mann, porque, bueno, sus compendios epistolares son formidables, son de una grandeza y de una profundidad también muy notable. Y por supuesto esta cuestión de la descripción, de la profundización en la naturaleza humana. Los Buddenbrook, por ejemplo, ya mencionabas, pues es una saga familiar, muy al estilo, volviendo a Faulkner, de lo que sería Sartoris, por ejemplo, ¿no? Y de hecho se cree que los Buddenbrook es medular para que le hayan otorgado el Premio Nobel de Literatura a Thomas Mann en 1929. Pero bueno, creo que uno de los puntos más importantes acerca de lo que comentaste es la actualidad de Thomas Mann. Y yo creo que Armando y Sigifredo tienen mucho que decirnos al respecto. Cedo la palabra a Armando González Torres. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar en este lugar. Agradezco mucho al Espacio Cultural San Lázaro, a la doctora María Vázquez, al doctor Elías Robles y bueno, a todos ustedes que están aquí con nosotros. Y en efecto, este viernes 6 se cumplen 150 años del nacimiento de Thomas Mann, el escritor más famoso y representativo de su tiempo. Thomas Mann, como ya lo dijo María, nació en Lübeck, en un hogar de muy prósperos comerciantes. Tuvo una infancia rodeada de comodidades, de incentivos intelectuales. Su padre pues era el clásico burgués alemán, emprendedor, pero, y algo que puede ser muy revelador para entender su temperamento, su madre era de origen brasileño, germana brasileño, y pues era, digamos, todo lo contrario del temperamento flemático del alemán, y a través de ella, pues, digamos, se acercó a la literatura, a la música, digamos, mucho más al vitalismo, ¿no? Y yo creo que esa herencia va a ser muy importante. Él comenzó a escribir bajo la influencia y en competencia con su hermano mayor, Heinrich Mann, otro extraordinario escritor, hoy muy olvidado, autor de este clásico. Bueno, la novela se llama de otra manera, pero es el texto literario en el que se inspira la famosísima y terrible película El Ángel Azul, que creo que todos conocemos, ¿no? Con Marlene Dietrich, acerca de esta vampiresa que seduce a un profesor otoñal. Mann pasó por las tradicionales dubitaciones del artista adolescente, enfrentó los titubeos estilísticos, los rechazos editoriales a los que se enfrenta cualquier joven. Sin embargo, gracias a su extraordinaria disciplina, a su talento y en parte a la suerte y a su voluntad de trascender, pues muy rápidamente las estrellas se alinearon. Él publicó Los Buddenbrook y a los 26 años pues ya era un hombre famoso, y él no dejó de nutrir esa fama con una actividad infatigable. Igualmente, Mann en su vida pues enfrentó titubeos y conflictos. Ya lo sugeriste tú, él tenía inclinaciones homoeróticas, se habla de ciertos amoríos juveniles que no se sabe y no nos importa si se consumaron o no, pero el chiste es que él también se casa joven con una mujer hermosísima, muy rica además,
y ella le da la estabilidad, el apoyo emocional para su carrera, y además le da 6 hijos, todos ellos muy talentosos, algunos también con una trayectoria artística, intelectual propia, ¿no? Básicamente Erika, Klaus y Golo, ¿no? Ajá. Pues Mann es autor de varios clásicos de muy diversas dimensiones, desde La muerte en Venecia, que es una novela, esa pues sí, todos no nos podemos acercar sin miedo, y como decía María, yo creo que hay que acercarse sin miedo a todo Mann, hasta obras monumentales, ¿no? La montaña mágica, esta tetralogía que yo no he leído, de más de 1400 páginas y que no creo alcanzar a leer en lo que me queda de vida terrena, de José y sus hermanos, el doctor Faustos, extraordinaria, ¿no? Y bueno, yo creo que en su obra se combinan y se balancean muy virtuosamente rasgos que de repente parecerían opuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, él, digamos, es un maestro de la descripción histórica de largo alcance, de los procesos sociales, un poco es así los Buddenbrook, ¿no? Que describe la evolución de la Alemania de su tiempo, pero, y bueno, usa también muchos estereotipos sociales, muchos símbolos religiosos, pero al mismo tiempo aplica, y en eso pues está muy bien acotada tu referencia a Freud, aplica, digamos, una introspección psicológica muy perturbadora, muy descarnada, sobre aspectos como la identidad artística, las relaciones filiales, la sexualidad. Igualmente, pues en Mann se mezclan el irracionalismo, el culto al irracionalismo, que bueno, tú ya mencionaste Sicilia, con Schopenhauer y con Nietzsche, con esta búsqueda de equilibrio que él tanto admira de Goethe, ¿no? Y en el sentido estilístico también hay este ánimo de equilibrio. Por un lado, Thomas Mann cultiva un estilo, pues en general muy realista, no tiene nada que ver con los experimentalismos de otros escritores pues más o menos contemporáneos, pero su ambición y su arquitectura narrativa son profundamente modernas, ¿no? Y al lado, digamos, de estas descripciones pues, profundamente meticulosas, o de estos diálogos larguísimos, llenos de reflexiones filosóficas, de repente hay esta chispa de humor que lo humaniza mucho y que nos hace que nos identifiquemos mucho con él, ¿no? Y bueno, sus tramas y sus personajes son muy representativos, como decía, de los altos históricos que vive su país, de pues los altibajos en la evolución del panorama europeo, como en La montaña mágica, pero también de los dilemas existenciales entre los llamados a la fantasía romántica, al desbordamiento hedonista, y la necesidad de mantener un sentido del orden, un sentido de identidad, un sentido común. Y muchos de sus personajes, en la medida en que pierden este equilibrio, como en el caso de La muerte en Venecia, pues en esa medida también descienden a un abismo, ¿no? Caen en un abismo. Mann ganó los mayores reconocimientos de su época, incluyendo el Nobel, y ejerció una gran influencia en el gusto de su época. Tú ya mencionaste algunas pues ascendencias que él tiene aquí en Hispanoamérica, pero más allá de esta ascendencia estética, acaso sin quererlo, yo creo que de alguna manera fue incidental, no creo que Thomas Mann haya querido ejercer esta influencia política que terminó ejerciendo, pero él, que en principio se describió como un escritor apolítico, pues fue uno de los intelectuales públicos más activos en las batallas de sus siglos. Y tú ya lo mencionaste, como muchos otros intelectuales de su época, y esto es bien importante entenderlo, pues tuvieron posiciones políticas muy cambiantes.
llegaron a dar bandazos o aparentes bandazos, ¿no? Y Mann, en efecto, pasa durante la Primera Guerra Mundial de un apoyo al nacionalismo alemán, al belicismo de la época, de una justificación de la excepción cultural alemana, pasa muy pronto a la defensa de posiciones republicanas y democráticas. Él, durante la República de Weimar, toma partido a favor de la República y es uno de los primeros que advierte contra lo que él llamaba este romanticismo bárbaro que se venía incubando en la sociedad alemana y que era el nazismo. Tras el arribo al poder de Hitler en 1933, Mann, que en ese entonces se encontraba fuera por razones de trabajo, decide no regresar ante el peligro inminente, le son confiscadas sus propiedades, hay un round de sombra, digamos, entre este régimen totalitario, porque pues finalmente Mann era el escritor más célebre de su época. Mann tampoco quiere quemar todas sus naves, pretende justamente probablemente recuperar sus propiedades, seguir circulando en alemán, pero para 1936 él ya definitivamente pues se lanza frontalmente contra el régimen nazi. Posteriormente, en 1938, se traslada a Estados Unidos y pues durante su estancia en Estados Unidos se va a convertir, digamos, en el referente mediático más conocido del antifascismo, va a establecer una peculiar conexión con la democracia y con el presidente estadounidense de esa época, y pues se va a convertir en el principal activista democrático de pues, la democracia. Hay un libro que yo recomiendo mucho, es un libro que no se ha traducido, es un libro de Tobias Bose que se llama Thomas Mann's War, Literature, Politics and the World Republic of Letters, pero es un libro que se puede bajar gratuitamente, es un libro editado por la Universidad de Cornell, que está disponible, donde este autor ofrece un magnífico panorama de la naturaleza y de la importancia del trabajo de reflexión y propaganda de Mann durante su pausa en Estados Unidos y del papel que esta labor jugó en la concientización social de los peligros del nazismo e incluso en el consenso que se fue creando hacia una intervención más decisiva de Estados Unidos en el conflicto. Thomas Mann advertía que los alcances del nazismo no se iban a quedar en Europa, ¿no? Que era un régimen totalmente nuevo, un régimen totalitario, y en ese sentido los peligros eran globales. Bueno, digamos, Mann, como pocos escritores europeos que han roto con su patria por razones políticas, tuvo una ruptura definitiva. Él mismo decía que otros exiliados, por ejemplo Víctor Hugo, nunca habían dejado de pensar en volver a su terruño. Sin embargo, para Mann, el exilio para él ya era definitivo, en el sentido de que el virus que había inoculado el nazismo en la sociedad alemana era demasiado profundo y pues Thomas Mann tuvo, digamos, no solo fue uno de los adversarios más importantes de Hitler en el terreno público, sino que también tuvo pues actitudes muy controvertidas hacia la misma sociedad alemana, calificaciones muy controvertidas hacia la misma sociedad alemana, señalando su complicidad en el ascenso de esta tiranía.
hay muchas antologías. Bueno, tú mencionaste la que me enseñaste ayer, que te prestó Francis. Hay otra antología de escritos políticos que se llama La guerra no está permitida, que está editada por Síntesis en 2009 y que es una selección de artículos políticos y autobiográficos de Thomas Mann, que permite ver, observar sus dilemas, sus elecciones políticas, las relaciones entre estética y vida pública y vida privada que enfrentó este escritor, y se encuentran libros, textos realmente muy representativos de diversas épocas, desde, por ejemplo, una carta que él manda para pues pedir que se exima de la confiscación a sus bienes, y contra lo que podría esperarse, no es una carta suplicante, sino una carta profundamente digna, donde se habla del daño irreparable que puede causar este desconocimiento de los derechos de propiedad de un régimen como el nazi. Entonces, desde estos escritos hasta pues la famosa alocución en el centenario de Goethe que hace Mann cuando por primera vez en casi 3 lustros regresa a Alemania, aunque esta también es una decisión muy valiente y demuestra la congruencia de Mann. Mann nunca volvió a radicar en Alemania, siendo el más alemán de los escritores, ¿no? Yo no sé qué tanto se lea hoy a Mann. Temo que el carácter fechado de muchas novelas de muchas de sus novelas puede restarles interés al público contemporáneo. Igualmente aspectos como su sociedad descriptiva, esta prodigalidad en los diálogos, esta enorme carga filosófica, la ambiciosa extensión de sus narraciones, que pues no van con las prácticas de lectura actuales, que se limitan más al Twitter y a los textos de ocasión. Desde luego sigue siendo un autor profundamente representativo de su tiempo, y para cualquier escritor o alguien que quiera conocer la historia de esa época es una referencia indispensable. Pero no sé qué tanto pueda reputarse vivo, digamos, entre los lectores más amplios. Y como intelectual público, lo que me parece ejemplar de él es su búsqueda de proporción y mesura. En un momento de extremismos, Mann ejerció la crítica y la autocrítica con la mayor congruencia posible. Y bueno, pues es lo que yo quería decir en torno a este gran escritor. Muchas gracias, Armando. Gracias por esta inmersión en la obra y en la trayectoria de Thomas Mann tan precisa. Has dicho varias cosas que me gustaría retomar rápidamente. Una de ellas, por supuesto, es la presencia cardinal de Thomas Mann en la cultura alemana. Hay una prevalencia, no solamente en cuanto a literatura, también hablemos de otros géneros, de otros géneros literarios y de distintos a la narrativa, y de otras formas, de otras artes, por ejemplo el cine, por ejemplo el teatro. Mann es una figura muy, muy relevante. Mencionas también este carácter perturbador, esta búsqueda de una identidad artística en algunas de las obras de Thomas Mann, y yo quisiera recordar estos elementos en específico en Doctor Faustus. Tanto el carácter perturbador como la cuestión de la búsqueda de una identidad artística por medio del personaje. En Doctor Faustus tenemos, como sabemos, un acercamiento a este Fausto de Goethe, que sin duda es una figura muy relevante para la obra de Thomas Mann. Tenemos a este personaje, Adrian Leverkühn, también descrito por su amigo Serenus Seidenblum,
que es verdaderamente una maravilla, es una recreación de ese Fausto de Goethe, que sin duda Goethe es un predecesor, el predecesor de Thomas Mann, ¿no? Forzosamente hay que hablar de él para abordar la obra de Thomas Mann y en concreto el Doctor Faustus, que sin duda es algo muy distinto, pero al mismo tiempo es una reelaboración magistral, genial, de ese Fausto, de ese Mefistófeles que nos narra Goethe de una manera pues formidable, ¿no? Es uno de los grandes clásicos de la literatura. Nos has mencionado también algunos elementos fundamentales en la obra de Thomas Mann. Sin duda sus obras son extensas, eruditas. Retomemos el Doctor Faustus nuevamente. Realmente la erudición en términos musicales, por ejemplo, es abrumadora. Cómo nos describe a distintos artistas, músicos, no solo de la época, sino de toda la historia, así como nos describe de una manera tan erudita algunos instrumentos musicales. Yo pienso que Doctor Faustus es un tratado musical que en muchos órdenes es prácticamente una enciclopedia también, ¿no? Además de que, pues, más allá de eso, su estructura es maravillosa, igual que los Buddenbrook o La Montaña Mágica. Sí, ahora le cedo la palabra al doctor Sigifredo. Nada más que quisiera pedirles a los dos que nos hablen acerca de la impronta de Thomas Mann en ustedes como lectores. Thomas Mann es inconcebible sin la música. Él concibe la obra literaria y en particular la narrativa, la novela, como una sinfonía. Él considera que lo que él hace, el ideal, siempre está pensando en el ideal estético, prácticamente como la obra maestra, la obra perfecta, como una suerte de guía espiritual, de horizonte utópico para hacer la obra concreta. Y en realidad no sabemos si hasta dónde sean ciertas sus autoafirmaciones de que él no está seguro si va a pasar a la historia o si su obra es relevante. De hecho, ayer lo comentábamos a la hora de la comida, a partir de esta Selma Lagerlöf, que él la admiraba muchísimo, cuando decía que cuando alguien escribe no piensa en la obra maestra, y si piensa en la obra maestra a lo mejor hace una tontería, a lo mejor dice muchas de las obras maestras en realidad son obras de ocasión que se escribieron sin pretensión alguna, ¿no? Entonces Thomas Mann es consciente de esto y considera la sinfonía como una suerte de guía metodológica, teórica, para hacer sus obras. De hecho, es muy interesante ver cómo se da la confrontación con el nacionalsocialismo, y es a partir de un incidente realmente. Él publica, Thomas Mann admiraba muchísimo a Wagner. Para él Wagner era el músico, no solo era el músico, era el modelo de artista. O sea, él buscaba emularlo, o sea, en todos los sentidos, en la vida y en la obra, a Wagner. Y él hace un texto haciendo después él toma distancia autocrítica de este texto, haciendo una apología de Wagner, un poco desnazificando a Wagner, lo cual después se da cuenta que es prácticamente imposible, porque Wagner representa la esencia de los valores pro-nacionalistas. Con Nietzsche, quizá Thomas Mann es de los primeros en contribuir a esta desnazificación después de esta leyenda negra que injustamente se genera en torno a Nietzsche a partir de la hermana que le da, entre otras cosas, le cede el bastón de Nietzsche a Hitler y este tipo de cosas.
la edición que hace de textos como La voluntad de poder de Nietzsche desde una perspectiva totalmente anti-nietzscheana a favor del nacionalsocialismo. Thomas Mann es uno de los primeros en tomar distancia de esta lectura abusiva de Nietzsche, pero aquí el asunto es que Thomas Mann escribe un texto defendiendo a Wagner y además tomando distancia un poco de la élite cultural nacional socialista, y este texto le granjeó la enemistad de las élites culturales. Él estaba en Suiza en este momento, ya no regresa, como bien lo señala Armando, ya jamás va a regresar, y escribe este texto de Viaje con Don Quijote, o Travesía con Don Quijote, justamente en el viaje de Europa a Estados Unidos. Y la figura del exilio es muy importante para Thomas Mann, porque justamente Thomas Mann jamás, ya lo señalaba Armando recuperando sus textos autobiográficos, jamás deja de ser un profundo alemán, de admirar a Goethe. Wagner era un ideal y el otro era Goethe, quizá como modelo de artista que él quería emular, seguir como sus grandes maestros. Está Nietzsche, Freud, Schopenhauer, pero más bien como marco teórico, como diríamos hoy ahora. Pero en realidad las personalidades que él admiraba, amaba, eran a Wagner y a Goethe, ¿no? Así como los modelos de obra, ¿no? Entonces, la figura del exilio que aparece en varios subtextos del Quijote le permiten a Thomas Mann a ir asumiendo su condición y, como bien lo señalas, como remasterizar su propia narrativa respecto a su vida y a la Alemania de su momento. En ese sentido, el Doctor Faustus, como bien lo señala María, es una obra fundamental para entender la lectura que hace Thomas Mann de Goethe, del Fausto de Goethe, pero también la lectura, y lo señalabas bien, señalabas a Theodor Adorno, pero no solo estaría Adorno, estarían poetas como Paul Celan también, más allá de las cercanías y algunas confrontaciones como la que hubo entre Adorno y Thomas Mann. Me parece triste, porque en realidad yo creo que sí le debe mucho, como dice Adorno, el doctor Faustus, a las reflexiones musicales que hace Adorno, pero en realidad podemos entender más de la música contemporánea, y yo admiro mucho a Theodor Adorno leyendo a el doctor Faustus que leyendo muchas de las reflexiones del gran pensador y ensayista Theodor Adorno, ¿no? Entonces yo creo que el doctor Faustus es una obra fundamental para entender esto que él mismo llama el retroceso a una catástrofe que se abisma en una barbarie primitiva, ¿no? Es esto que ve Thomas Mann como el horizonte a partir de no vamos a hacer spoiler de la obra para que la lean, del doctor Faustus, de este personaje que justamente hace haciendo título al nombre, pauto fáustico, pero que en realidad lo que está en juego es la relación entre arte y poder, arte y política. Yo creo que esta es una reflexión fundamental que nos da esta obra y nos permite entender cómo es que las obras de Thomas Mann no solo retratan a Alemania, no solo retratan a Alemania. Yo creo que el siglo XX no se puede entender sin las poderosas reflexiones que nos aporta Thomas Mann. Y sobre esto que señalaba del nazismo, Armando, me parece muy interesante entender. Thomas Mann dice que él de niño admiraba el teatro de títeres, de guiñoles, y le parece importante él en su obra porque el teatro de títeres modela y moldea los personajes que él va construyendo. De hecho, lo señala cómo es que Jano Buddenbrook es un personaje que no es otra cosa sino como una caricatura extrema de la figura del clown o del payaso. Y creo que todos los personajes
que retrata Thomas Mann tiene esta suerte de arquetipos, pero no son arquetipos vacíos, sino que están internados por su propia existencia, ¿no? Algo similar de alguien aparentemente lejano a este drama como Fernando Pessoa, y no tan lejano porque también tenía esta ambigüedad sobre sobre su propia sexualidad y otros elementos que podríamos pensar que dan al tono con la problemática de Thomas Mann, pero esta cuestión de la heteronimia, ¿no? Cómo es que Fernando Pessoa idea una serie de autores que no son seudónimos, sino son personajes donde tienen incluso su carta astral, lo recordarán, ¿no? Y toda una caracterización de personajes únicos y singulares. Yo creo que había detrás de esa personalidad hierática de un Thomas Mann perfectamente vestido, siempre erguido, como señala en La montaña mágica de la postura del alemán aristócrata, que no se encoge de hombros, siempre está erguido. Había al interior una serie de mare magnum de sentimientos y afectos en contraposición siempre, y la escritura era una forma de exorcizar, de darle sentido a una vida, como diría Nietzsche, que siempre está al borde del abismo, pero que siempre contempla el abismo sin identificarse, sin borrarse en ese laberinto. Entonces yo creo que este elemento es importantísimo en la obra de Thomas Mann, este equilibrio entre opuestos y la capacidad que él tiene para abrir el diálogo entre filosofía, literatura, antropología, psicoanálisis, siempre dando cuenta de un tiempo presente. Y además yo creo que hay en siguiendo a Nietzsche, esta potencia de alegría, ¿no? Señalaba Armando la ironía, por ejemplo, la confrontación que tiene con Lessing es impresionante. Yo admiro mucho a Lessing, pero Thomas Mann le da durísimo, ¿no? O sea, esta ironía que tiene para desmantelar los argumentos del otro, y además siempre como conservando la calma, ¿no? O sea, siempre con esta actitud un poco distante, ¿no? Qué interesante esta relación que estableces con Pessoa y sus heterónimos. Sí, es interesante. Es interesante revisarla y conversar acerca de ello. Mencionas, sí, por supuesto, Wagner es fundamental para la obra de Thomas Mann, como lo fue fundamental para Nietzsche justamente, y pues no podemos negar esa relación entre Nietzsche y Thomas Mann. Sobre todo a partir del nacimiento de la tragedia, ¿no? Que allí, bueno, Wagner tiene una presencia cardinal también. Sí, efectivamente, Thomas Mann renuncia a Alemania, y justamente Dr. Faustus termina las últimas líneas, el último párrafo de Dr. Faustus. Recuerdo que es acerca de ese dolor que él sentía, esa pregunta que tenía: ¿dónde está la esperanza para Alemania, ¿no? En un momento pues muy desesperanzador en torno a este exilio que él enfrenta, porque sí, efectivamente él renunció a la nacionalidad, ¿no? Él adquirió la nacionalidad estadounidense. Y bueno, creo que han comentado varias cosas muy relevantes. Podemos girar en torno a ello, pero yo les quiero preguntar esto: ¿cuál es la impronta de Thomas Mann en ustedes? ¿Cuál es qué le dirían a un lector que quiera acercarse a Thomas Mann? ¿Por dónde puede empezar? ¿Qué es lo que a ustedes les ha apasionado de Thomas Mann? Yo puedo decirles, pues que bueno, para mí su obra más querida para mí es sin duda Dr. Faustus. Pero ¿por qué ustedes elegirían esa u otra? Pues yo
leí mucho a Thomas Mann, digamos, como una obligación profesional juvenil. Para los escritores pues es fundamental, digamos, en la formación. Todavía en mi época, que de alguna manera seguíamos un canon y buscábamos formar parte de una tradición, pues Thomas Mann es un referente, un eslabón esencial dentro de la tradición de la literatura y el pensamiento de Occidente. Curiosamente me fue difícil como establecer empatía con sus obras más célebres y las que me deberían gustar más, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, yo también, como tú mencionas, leí muy joven La montaña mágica, y es deslumbrante en muchos aspectos, tiene personajes extraordinarios como Claudia Chauchet, de la que sigo enamorado, pero al mismo tiempo estos diálogos larguísimos, tan llenos de coyuntura, de filosofía, a veces de segunda mano, porque él era un lector pues no profesional de filosofía, ni un pensador, y pues también me aburrieron muchísimo. Entonces es una lectura que terminé precisamente por disciplina. Doctor Faustos, me acuerdo que en cambio fue deslumbrante, pero debo decir que mi mayor conexión con Thomas Mann pues son obras, bueno, me gustó desde luego y es un referente, La muerte en Venecia, pero son obras quizá menos conocidas y muy breves, que de manera condensada muestran todo su talento. Por ejemplo, hay un libro, una noveleta que se llama Mario y el mago, que además se consigue, esa sí se consigue muy fácilmente. Exacto, y se consigue también en la colección Sepan Cuántos de Porrúa, cuesta 37 pesos, menos de 50 pesos. Y es una novela bellísima de una narración de una familia que va a una playa italiana, y a partir, digamos, de una serie de incidentes van viendo cómo se incuba el huevo de la serpiente del fascismo, ¿no? Este nacionalismo exacerbado, esta intolerancia hacia los extranjeros, esta provocación esotérica, todos estos elementos se van compaginando y de una manera muy sintética se revelan todas las cualidades de el man narrador y de el man del man como alguien vidente en torno a los peligros de el ascenso del fascismo. Pero yo creo que digamos la mayor influencia que yo sentiría, porque además yo no soy narrador, que yo sentiría del escritor Mann sobre mí mismo y sobre mi temperamento como escritor, es precisamente esta búsqueda de equilibrio. Porque las décadas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron épocas de delirios intelectuales, en donde los personajes más talentosos y más bien intencionados llegaron a abrazar las ideologías más extremistas. Y en ese sentido, el hecho de las valientes rectificaciones que tuvo Thomas Mann dentro de sus propias posturas políticas, como esta búsqueda permanente de equilibrio analítico, pues me llevan a admirarlo muchísimo, porque por otro lado, y esto es algo también que me interesa mucho destacar, Estados Unidos fue su segundo hogar. En Estados Unidos él conoció una celebridad y una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, él no era ignorante de también los virus autoritarios que dentro del prototipo de la sociedad democrática también podían irse desarrollando. A él le tocó el nacimiento del macartismo y no ocultó su suspicacia, su sospecha frente a, digamos,
todos estos desarrollos. Entonces yo creo que digamos, esa vertiente crítica, esa búsqueda siempre del sentido de las proporciones, de no tener una postura mecánica ante los hechos, sino de analizar casuísticamente cada suceso sobre al que él le tocaba pronunciarse, es una enseñanza que cualquier intelectual debería seguir antes de abrir la boca. Tu pregunta es muy difícil y estaba pensando, María, justamente un amigo artista plástico, hizo una serie de obras en homenaje a Picasso, pero pues no dicen gran cosa de Picasso. Entonces yo creo que, no sé, más bien hablaría de Thomas Mann como lector y como intento de escritor, de ensayista que he buscado toda mi vida, y pues como profesor, ¿no? O sea, finalmente vivo de ser profesor. Yo creo que Thomas Mann, primero, la primera obra que leí, que dije que, ya lo dije, no entendí gran cosa, fue La Montaña Mágica, pero hay cosas, como dice Italo Calvino en Para qué leer los clásicos, esas lecturas de juventud, donde uno se queda, en el mejor de los casos, nadando en la superficie de las obras, pero eso poco que se te queda marca valores y formas y estilos para comprender no solo la literatura, sino la propia vida. Yo creo que la mayor enseñanza para mí de Thomas Mann es justamente abrir ese diálogo entre literatura y vida. Yo creo que en este sentido es profundamente nietzscheano Thomas Mann, porque hace de la literatura no solo una reflexión, sino además una obra impregnada, henchida, encarnada de una singularidad vital, de una potencia vital que siempre se juega, como bien lo acaba de señalar nuestro querido amigo Armando, entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Este equilibrio en el caos creo que está presente no solo en La Montaña Mágica, sino en todas las obras de Thomas Mann. Es ese equilibrio entre forma y contenido, pensamiento, idea, abstracción y singularidad concreta. Creo que es una de las más grandes enseñanzas, y yo creo que sería la mejor carta de recomendación de por qué leer hoy, aquí y ahora a Thomas Mann, porque justamente su obra nos aporta una reflexión sobre la vida humana que sigue siendo profundamente vigente, profundamente actual. De manera personal, en tanto escribo ensayo, yo creo que como Eugenio Trías, que admiraba, se nos fue el gran ensayista y pensador español, que admiraba mucho a Thomas Mann y lo conoció personalmente, así era como o sea, incluso de esa cuestión del fan, ¿no? De haberlo saludado y de darse cuenta que Thomas Mann era de carne y hueso y existía, ¿no? Entonces tiene un bellísimo texto Eugenio Trías sobre Thomas Mann, y dice, él fue un gran ensayista, Eugenio Trías, que Thomas Mann tiene esa gran capacidad de hacer del ensayo una invitación a pensar. O sea, que las ideas más complejas, sin simplificarlas en absoluto, nos las entrega a los lectores de forma tal que podemos comprender la grandeza laberíntica de la condición humana y también la miseria de la condición humana, sin detrimento de la expresión estética. Entonces yo creo que para mí esto es lo que me aporta Thomas Mann, una suerte de guía. No estoy lejos de estar a esta altura, ¿no? Claro, pero es un intento de escribir porque el otro me entienda, ¿no? Desde hace mucho como profesor, como profe que soy, y como escritor, prefiero que digan, que superficial puede ser Sigifredo, todo lo que dijo le entendía. Qué profundo es Sigifredo, no entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que Thomas Mann tiene esa grandeza de darnos en una forma estética muy bien lograda, siempre hay una depuración
lenguaje. Estamos a los Buddenbrook, que fue esta obra maestra que escribió a los 26 años, le llevó 3 años. Está escrita ya con esa maestría de los grandes genios, ¿no? Se puede ver aquí, y yo creo que este es un ideal del pensamiento, no solo de la literatura, sino del pensamiento contemporáneo, donde todo tiene la simplificación, ¿no? Contribuir a que las personas se interroguen y lo hagan sin simplificar, pero de forma asequible para todos. Sí, gracias. Gracias, Sigifredo. Gracias, Armando. Sí, efectivamente es una obra que deslumbra, es un reto leerla, y al mismo tiempo es un deleite. Es un deleite ya que estás dentro de ese universo que él crea. Justamente los Buddenbrook, ahora que dices así, es una obra maestra. Faulkner, volviendo a Faulkner, decía que es la novela más importante del siglo XX. Y bueno, pues creo que una recomendación de Faulkner pues es grande, ¿no? Es grande. Bueno, pues nos enfilamos hacia el término de esta conversación, pero sí, por eso hacia allá voy. Aquí tenemos a grandes lectoras de Thomas Mann, y allá atrás 2 queridas amigas, grandes lectoras. Nuestra amiga Juno me comentaba que ella es lectora de Thomas Mann, y bueno, pues queremos que nos comenten sus opiniones. ¿Tienen algún comentario que compartirnos esta tarde? Réplicas, quejas, objeciones, reclamos. Gracias, soy Víctor Hugo Serrano, estoy muy complacido de sus disertaciones. Confieso que Thomas Mann para mí es nuevo por la forma en la que estoy conociéndolo, pero de sus ponencias o comentarios vinieron a mí una serie de autoras y autores, entre ellas, pues cuando escucho hablar de ustedes, la condición humana, pues no dejo de pensar en nada, y creo que es tiempo, no es contemporánea de ella, ¿no? Entonces, una de mis primeras preguntas es, para Thomas Mann, ¿qué es la condición humana o cómo entiende la condición humana? Luego, entonces, también este viaje que hace a Estados Unidos, precisamente tal vez porque la idea de la democracia para él era algo atractivo, y no dejo de pensar en Tocqueville. Tocqueville también ve ese momento como algo que pareciera que podría trazar en ese momento la novedad, a comparación de lo que estaba pasando en Europa y también, claro, en Alemania. Entonces, hago este tipo de ideas, ato estas ideas a esos 2 autores, y pues será con eso. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún comentario? Yo primero sobre la primera cuestión, y la segunda se la dejo aquí mismo. Sí, hay muchas cercanías, similitud. Mencionábamos a Theodor Adorno, a Paul Celan, alguien también que podríamos pensar que está al mismo tiempo es próximo y distante, Walter Benjamin, y claro, Hannah Arendt era muy amiga de Walter Benjamin. De hecho, ella, esta pensadora y periodista, quizá una de las alumnas más destacadas de Martin Heidegger, de quien fue también pareja sentimental, tenía una relación bastante compleja con Theodor Adorno, y con otros pensadores. La palabra condición humana, en efecto, como lo señalas, pertenece a esta obra maestra de Hannah Arendt, la condición humana, donde básicamente se señala esto que ya apuntabas en tu intervención, que agradecemos mucho. No existe la naturaleza humana, sino existe la condición humana como un espacio abierto, que tiene proclividad al bien, al mal, o más bien, como diría el propio Nietzsche, habitado, atravesado por el bien, atravesado por el mal, desde esta complejidad poliédrica.
La relación de Thomas Mann con estos pensadores se da más bien en este contexto del exilio, donde ya, esta es la segunda pregunta, ¿no? Ya se la dejamos a Armando, donde va a tomar distancia a autores como Mann y también la propia Hannah Arendt. Este es otro gran pensador próximo a ellos, Gunther Anders, quien fue esposo de Hannah Arendt y también alumno de Martin Heidegger. Entonces, sí, yo creo que lo que refieres es un contexto muy importante de pensadores alemanes en el exilio, algunos de carácter, algunos pensadores de origen judío, otros no necesariamente, como Thomas Mann, y estos pensadores justamente toman distancia frente al nacionalsocialismo, pero también ya ven algo que hoy en día es una realidad, como es que el espíritu ultraliberal o ahora neoliberal o el capitalismo más extremo es también una forma de fascismo, ¿no? Entonces toman distancia frente a ambas perspectivas y buscan recuperar una visión de la cultura, de esto, apelando también una vez más a esta condición humana como un espacio abierto de reinvención. Entonces yo creo que Thomas Mann, sin haber teorizado, como ya lo dijo mi colega y amigo, no era un filósofo profesional, pero él, al igual que los grandes escritores, pensemos por ejemplo también en Borges, se sirven de la filosofía para darle la tesitura, la cualidad, la coloración a una descripción del humano que solamente aporta el arte y la literatura, que es la condición corpórea, singular, atravesada por la contradicción, la aporía y la paradoja. Y creo que Thomas Mann encuentra la condición humana en sus obras a partir de mostrarnos todos sus personajes una suerte de figuras arquetípicas, donde están atravesadas también por estos conflictos interpersonales que todos libramos cotidianamente, pero aquí lo hace a través de la forma estética depurada, donde el ser humano se expresa como en estos umbrales, ¿no? Y creo que Thomas Mann tenía esta capacidad para mí es lo más importante de su obra, esta capacidad para abismar, o sea, un trabajo de introspección impresionante. Yo creo que pocos autores, mencionabas a este gran escritor norteamericano Follett, que también pensemos también en Onetti, ¿no? Juan Carlos Onetti, que tiene esta capacidad de abismarse en los abismos interiores, ¿no? Bien, pero sobre la segunda pregunta. Sí, bueno, me parece muy brillante esa asociación que estableces en la manera en que Tocqueville y Mann pueden ver a Estados Unidos, acercarse a Estados Unidos. No lo había pensado, no lo había oído anteriormente y de verdad deja pensar mucho. Yo creo que digamos, en el caso de Thomas Mann, su acercamiento a Estados Unidos es mucho más coyuntural, de circunstancia. Y la manera en que se va acercando a Estados Unidos, a su cultura y a su democracia, es muy gradual, porque incluso cuando Mann llega a Nueva York, le hacen en el muelle una serie de preguntas, y una de las que le dicen es si no se va a sentir aislado de su patria en Estados Unidos. Y él responde esa famosa frase: de donde estoy yo está Alemania. Y lo primero que hizo, y de manera muy inteligente, una estrategia extraordinaria para enfrentar a Hitler, es enfrentarlo no desde el terreno político, sino desde el terreno cultural, buscando personificar la auténtica tradición y la auténtica cultura alemana que en su perspectiva los nazis habían manipulado, disfrazado y envilecido. Entonces, en principio, Mann es una extensión de Alemania en América. Poco a poco
Mann se va aclimatando a América, aclimatando, digamos, también a la democracia en América. Y esto, yo creo que para ti va a ser muy interesante este libro de Tobias Voss que mencioné, porque es un proceso que se va dando al mismo tiempo con su reinvención y su proyección como escritor, su proyección comercial en Estados Unidos como escritor. Mann en principio es mucho más conocido, pues no por estos volúmenes de 800 páginas, sino porque representa el famoso escritor alemán que le monta cara a Hitler y cuyas alocuciones, participaciones en radio tienen múltiples resonancias, porque no solo se le abren las principales revistas intelectuales, The Nation, The New York Times, sino que Reader Digest reproduce para millones de lectores síntesis de estas alocuciones y de estos artículos. Es uno de los primeros, digamos, escritores que tienen este gran talento para aprovechar los medios masivos para la difusión de sus ideas y desde luego para su propia difusión, ¿no? Entonces el hecho de que Mann haya sido un personaje, digamos, cada vez más afín a la cultura norteamericana también redituó en su en su prestigio y en su cuenta bancaria, sin que esto quiera para nada demeritar el mérito, la valentía y la congruencia que esgrimió Mann en su estancia en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por tan eruditas y apasionantes ponencias. Yo quería mencionar dos cosas nada más rápido, una pregunta y un comentario. En relación a Dr. Fautus, yo creo que debe ser fundamental esa lectura. Me parece que ahí se retrata muy bien la antinomía, ¿no?, del alma humana, y que retrata muy bien lo que decía Pascal, ¿no?, que el hombre no es ni ángel ni diablo, pero cuando quiere ser ángel se convierte en un diablo, ¿no? Y en particular eso es cierto para los intelectuales, para los genios, ¿no? Bueno, y la pregunta que yo tengo es ¿por qué hubo una pelea con la escuela de Frankfurt entre, bueno, no sé si una pelea o una incomprensión, un malentendido entre Adorno, que no es toda la escuela de Frankfurt, ¿eh? Adorno es Adorno, pero está Horkheimer y está Benjamin, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha semejanza con Benjamin, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que dentro de la democracia puede nacer el estado de excepción, ¿no?, entre otras cosas. Y con Adorno, esa glorificación de la música, esa como ideal, ¿no?, como esa onda impalpable que es la música, ¿no?, y que es algo maravilloso, es la más alta cima del arte, ¿no?, para mí. Bueno, en todo caso, yo quería saber por qué se pelearon o por qué hubo una incomprensión, ¿no?, entre Adorno, porque los dos eran difusores del psicoanálisis, y de la escuela de Frankfurt habla de la personalidad autoritaria a partir, ¿no?, de Freud, a partir del psicoanálisis. Y creo que Mann no estaría en contra de eso, ¿no? Tal vez había alguna diferencia con la escuela de Frankfurt en la idea de que de la teoría crítica pensaban que la ilustración era negativa, ¿no?, o podía traer consecuencias negativas. Sí, esta pregunta es muy, muy interesante porque da cuenta, pues, de que finalmente de nuestra condición humana, de que estamos hablando de dos grandes personalidades que, como bien lo señala Armando, adquieren, bueno, no lo dijo,
Theodor Adorno, pero lo mismo podríamos pensar que no solo Adorno, sino la teoría crítica se conoce gracias al exilio en Estados Unidos. O sea, la escuela de Frankfurt en Alemania no sería como cualquier escuela de cualquier otro lugar fuera de México, cualquier otro espacio académico, pero el exilio le da el renombre. O sea, la escuela de Frankfurt adquiere el renombre gracias a que se trata de pensadores de origen judío que adquieren cierta notoriedad en el exilio en Estados Unidos. Y tristemente un pensador que estuvo ligado a la escuela de Frankfurt, aunque no perteneció directamente, como Walter Benjamin, se suicidó antes de que lo alcanzara la Gestapo en el cruce de España y Francia. Pero dan cuenta de una misma problemática. Sí, es muy interesante ver, porque Thomas Mann y Adorno en el exilio se hicieron, pues si no amigos, hubo ese diálogo entre ambos. Y yo creo que aquí es una cuestión personal. Adorno se enfurece, reclama, bueno, como lo hace también Adorno, enfurecerse y reclamar lo hace casi con esa distancia propia del pensador alemán y además aristócrata que nunca dejó de serlo, Theodor Adorno, que para el doctor Faustus el marco teórico, el bagaje intelectual, sean los escritos musicales que escribiera Adorno sobre Wagner y la música dodecafónica. Y no hay referencias buscamos explícitas, no las hay, implícitas están todas, de Thomas Mann a Theodor Adorno. Entonces yo creo que esta fue la cuestión de que tú me pirateas mis ideas y no me das crédito, amigo. Entonces y además, para colmo de males, como bien lo señala Armando, ambos expresan o sea, hay muchas coincidencias. El ideal del artista para Thomas Mann es Wagner. El ideal del artista para Theodor Adorno era Alban Berg y Schoenberg, que eran contemporáneos y amigos suyos. Entonces los dos son uno es un pensador, Adorno, que busca hacer de la música una forma de escritura del ensayo. De hecho, esta idea de la música dodecafónica o esta música contemporánea explora Theodor Adorno en su obra magna, que es dialéctica negativa. Es un estilo totalmente musical. Incluso en alemán podemos ver esta como poesía de las ideas, ¿no? Estudié alemán, pero tristemente no aprendí gran cosa, ¿no? Pero sí podemos encontrar esa construcción también de la sinfonía en la obra. Y en Thomas Mann lo hace también, pero Thomas Mann, como ya lo señaló Armando, adquiere un éxito irrefutable. Se convierte en el escritor alemán, o sea, y además no solo el escritor, es el pensador, es el primero en denunciar que había campos de concentración, junto con Arendt, o sea, son los primeros en señalar esta cuestión. Entonces yo creo que aquí es un asunto, pues yo diría que incluso hasta de egos personales, ¿no? Entre Thomas Mann y Adorno, porque estamos hablando del el pensador, quizá para mí Benjamin quizás sea más para mí personalmente, pero el que tiene más renombre es Adorno. De la teoría de Frankfurt es el pensador intelectual crítico del nacionalsocialismo y el escritor alemán. Y evidentemente no solo se lleva el Nobel, sino que la literatura alemana, cualquier referencia del siglo XX, incluso la literatura europea, incluso leemos a Kundera, y recién leí a Kundera, y muchas de las obras son recreaciones de lo que ya hizo Thomas Mann. Günter Grass. Y bueno, yo solamente agregaría también que yo creo que ahí también en este diferendo se manifiesta, digamos, una diferencia de temperamentos que hay más allá
va a ser permanente entre lo que es el mundo del saber académico especializado y el de este escritor todoterreno, ¿no? Que era el que acaparaba la atención, los micrófonos, y de alguna manera pues se manifiestan estos celos profesionales del especialista ante pues de alguna manera improvisado, que es el que opina de todo, ¿no? Tenemos un espacio para 2 preguntas más. Gracias por su paciencia. Dejemos ser breves para que respetemos un poco el tiempo de los demás. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su generosidad de compartirnos su conocimiento. A mí me llamó mucho la atención casi al inicio de tu intervención cuando mencionaste de la actualidad de Mann ante los totalitarismos. Yo creo que es más vigente que nunca, pero no solo ante un totalitarismo de derecha, cualquier totalitarismo, derecha, izquierda, centro, son peligrosos. Y curiosamente, hoy vivimos en una época de extremismos, y todo aquel extremismo que te deba decir que es bueno pensar, que es malo pensar, cómo debes sentir, cómo debes vivir, es peligroso. Y en ese sentido se nota la rebeldía de Mann en esa lucha interior típica de todos los alemanes, ya una cultura tan rígida en todos los escritores de aquella época alemana, los que yo he leído, tal vez no todos. Hay esa lucha donde el yo se vuelve un campo de batalla entre el ello y el superyo, entre el deber ser y lo que somos. Y todos los seres humanos tenemos correas y ataduras, y ellos están luchando por liberarse de esas correas, y yo creo que en eso radica la actualidad de Mann, en que hoy estamos adormecidos por la información, por los medios, por estos, son correas muy placenteras, pero que nos adormecen y que no nos permiten despertar y ser verdaderamente libres. Y a través de escritores como estos, que es toda una intensa lucha por demostrar su verdadero ser, podemos encontrar un reflejo de libertad y una inspiración para encontrarnos a nosotros mismos, y para no dejarnos dominar por ningún tipo de pensamiento extremista o totalitario, que hay muchísimos en todos los ámbitos. Y yo creo que eso sería la actualidad de Mann en base a lo que tú comentabas al principio. Muchas gracias. Parece si le cogemos la última pregunta y contestamos, cerramos el bloque de preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes, soy Dulce. Muchas gracias por este excelente conversatorio que me ha dado mucho que pensar sobre este autor que también es nuevo para mí, Thomas Mann. Mi pregunta va en cuáles son las influencias que ejercieron Freud y Nietzsche en la obra de Thomas Mann. Gracias. Bueno, estas preguntas ameritarían otro conversatorio. Ambas preguntas, porque además hablar de Thomas Mann, hablamos de Thomas Mann, pero él es inconcebible también sin un contexto, la familia, por ejemplo, estas importantes preguntas que planteabas sobre esta actualidad de Thomas Mann, yo creo que las podemos pensar a partir de su propio contexto más inmediato, que es, por ejemplo, la compleja relación que tiene con Heinrich Mann, su hermano mayor. Su hermano mayor es un progresista, lo que podríamos llamar un progresista o un liberal. Era un poco lo opuesto a Thomas Mann. O sea, Heinrich Mann era un mujeriego, para empezar, era una suerte de Don Juan, y era un adalid del pensamiento francés, y era un extremista, era un radical. Entonces, incluso podríamos pensar un poco que muchas de las primeras posiciones pro-nacionalistas van en contra, como una reacción casi natural contra el hermano mayor, que era Heinrich Mann, que también es un autor muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea, y también estaba pensando bueno, 3 de los hijos escribieron, pero el hijo mayor, Klaus Mann, que además tiene otra versión del Dr. Faustus, que es Mephisto, que también es una reflexión sobre los mismos temas y problemas que el padre. Es un gran escritor que no logra, ahí se ve esto que señala Harold Bloom en La angustia y las influencias, cómo los grandes escritores siempre se forman a partir de la superación o el diálogo con otros grandes maestros, y Klaus Mann tristemente no logró esto, incluso termina suicidándose muy joven,
Y las palabras de Thomas Mann ante el suicidio de su hermana y de su hijo, hoy en día serían inconcebibles. O sea, él apela al deber ser, dice que es una afrenta para suicidarse para el otro, o sea, que que algo así como es una cuestión de mal gusto, o sea, te suicidas sin pensar en tu familia. Exactamente, o sea, siento que, o sea, cuando alguien que además es muy difícil juzgar, o sea, desde fuera podemos juzgar, pero quizá desde el terreno de los hechos ya, como diría el clásico de aquí de México, el genial Perro Bermúdez, desde la cancha chica se juegan diferentes las pasiones, ¿no? O sea, pero pensar que es de mal gusto, apelando al deber ser, suicidarse, o sea, y lo refiere primero con su hermana, pero después también lo refiere con su hijo, o sea, es impresionante. Además, el suicidio rondea a los Mann, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la actualidad de Mann en muchos sentidos reside en esta búsqueda del equilibrio. Y bien, la otra pregunta, mejor les doy la palabra aquí a mi amigo, porque si no, yo no voy a dejarlo hablar. Pues yo creo que digamos, más que hablar de la forma de la recepción que tuvo Mann en torno a estos autores, yo creo que a mí me gustaría pensar en cómo se refleja en sus atmósferas y en sus virtudes literarias. Por ejemplo, yo creo que Nietzsche pues está dentro de los personajes más vitalistas, estos que reivindican el hedonismo, que reivindican el instinto, que andan bordeando por los abismos, y pensaría que sin Freud pues no habría este gran detective de almas, este hombre capaz de hacer las introspecciones más perturbadoras en sus personajes. Entonces yo creo que ahí están de manera muy patente las influencias de estos grandes autores, que además pues no solo influyeron en Mann, sino en toda su época, pero solo un genio como Mann puede asimilarlos, transformarlos y de esta manera, ¿no? Exacto. Sí, perdón. Esta es la clave que dijiste. La genialidad de Mann, todos podemos leer a Nietzsche, a Freud, a Schopenhauer. La genialidad de Mann es captar esa esencia viva y además darle construir algo personal. Esto es absolutamente de Mann, es el sello de Mann. Muy bien. ¿Les parece si procedemos a entregar reconocimientos, agradeciendo nueva cuenta, doctora María, Alfredo, Armando? También un agradecimiento especial a Carolina Alonso Peñafiel, quien es coordinadora de la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museos. Muchas gracias por acompañarnos, licenciada. Y con la venida de todos ustedes, en nombre de la Junta de Coordinación Política, que son los principales impulsores de este segundo piso del Espacio Cultural San Lázaro, que esperamos esté agradando, y de lo cual agradecemos que sean parte de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, y de sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro. Extendemos el presente reconocimiento, pequeño pero con mucho cariño, a Armando González Torres por su participación en la conferencia Thomas Mann Hoy, homenaje a 150 años de su natalicio. Se debe del mismo modo el reconocimiento a nuestro amigo Sigifredo Esquivel Marín. Muchas gracias. Y finalmente, por la excelente coordinación, nuestra amiga la doctora María Vázquez Valdés. Muchísimas gracias.